Bueno, muchísimas gracias. Y a todos los oyentes, Y a todos los millares de oyentes. oyentes que son la razón de ser de esta empresa de todos los colombianos, Radio Nacional de Colombia. Por supuesto. Empecemos con lo más básico y que tiene que ver con esta expectativa que se ha generado respecto de la reforma pensional. Usted hablaba de que hasta mañana hay un plazo. Sí. Hablemos de ese plazo y qué debe hacer la gente, en qué consiste exactamente ese plazo para los cambios en los fondos. La reforma, que es la ley 2481 del 2024, trajo dos situaciones de desarrollo, una que fue inmediata. Uh-huh. Una fue la transición y el modo de pasarse los colombianos que querían pasarse de Colpensiones a los fondos privados o viceversa. Es el artículo 76. Eso empezó con la ley. El segundo aspecto que ya tiene un desarrollo legal es la de la SACAI. Hay un plazo perentorio que es el 16 de enero para de 3 a 600.000 personas. Ahí hay un dato muy impreciso, doctor Jaramillo y oyentes, porque es que en Colpensiones hay dos tipos y en todos los fondos, dos tipos de afiliados. Los activos, dados a aquellos que han cotizado en los últimos 6 años, en los últimos 6 meses. Y los inactivos, los que no han cotizado desde hace 6 meses. Entonces, las cifras de Colpensión afiliado están entre 6 y 7, activos e inactivos. Y se cree que son de 450.000 a 500.000. Pero lo importante son muchos colombianos. También, ¿qué dice la norma? Que las personas que están en Colpensiones y tengan más de 2.3 salarios mínimos mañana, ese excedente, ellos deben de escoger mañana, a más tardar mañana, la CAI. La CAI es una administradora del ahorro complementario para la pensión de vejez. Hoy por hoy se constituyeron en la CAI los 4 fondos de Colombia. Si usted me permite, lo menciono. Sí, por no hay supuesto. problema. Que son, en orden de afiliados, Porvenir, Uh-huh. Protección, Colfondos y Escandia. Ya siguen siendo fondos privados de pensiones y ya son ACAI. Entonces, Pedro Pérez, que nos está escuchando, cotiza sobre 4 millones de pesos y no está en transición, porque no es para todos los afiliados de Colpensiones. Es para aquel que no tenga 900 semanas y es varón y no tenga 750 semanas y es mujer. Porque si es varón y hoy tiene más de 900 semanas y hoy tiene más de 750 semanas y es mujer, para él no opera el traslado, la inscripción en la SACAI. Eso se hace por correo, es sencillo. Entonces, si Pedro Pérez cotiza sobre 5 millones de pesos, escoge el fondo donde se va a ir el excedente, ese 1.700.000 pesos aproximadamente de su cotización pensional. Pero ¿qué pasa si no las coge mañana? No se acaba el mundo, no se pierde su pensión, no cambia rigurosamente su situación pensional. El sistema lo hará aleatoriamente y si irá a cualquiera de las 4 ACAI, que como les recuerdo son los mismos hoy fondos privados de pensiones y que muy probablemente a mediano plazo vayan a haber más ACAI porque se están abriendo una especie de condiciones para que el grupo financiero lo puedan operar. Es el último plazo para que usted, si quiere y le preocupa, inscribirse en una ACAI, o sea, en uno de los 4 fondos, para que le administre su excedente de los 2.3 salarios mínimos. Si lo hace, maravilloso. Refleja responsabilidad, disciplina y se va usted familiarizando con el contexto de la reforma, que en Colombia hay una incultura total. Pero si no lo hace, Colpensiones lo hará por usted y en nada grave le afectará, porque después de un año usted podrá escoger más libremente y con mayor conocimiento la ACAI entonces quedó en Porvenir. En un año quiere pasarse para Escandia, lo puede hacer. Ahora bien, fijémonos en 2 cosas diferentes.
hasta mañana ese plazo de inscripción, o si no, el sistema lo hace automáticamente. Pero empieza a operar realmente el cash, ese dinero que se va a la SACAI, a partir del 1 de julio. Todavía no hay un movimiento de dinero ni de cuentas, es la inscripción. Es decir, que todavía alcanzaría, en el caso de un hombre, a llegar a las 900 semanas, o en el caso de una mujer, a las 750. Alejandro, has hecho, y la mesa de trabajo, les agradezco porque me abren la expectativa de muchas preocupaciones. Porque mucha gente cree que es hasta hoy, que ese plazo es hasta hoy. Pedro Pérez, perdone que lo maltrato tanto, me aprovecho que mi abuelo tenía 6 veces de Pedro, entonces no me siento abusivo con ese apellido, que honra a muchas personas. Hoy tiene 850 semanas. Pedro Pérez no clasifica incluso hasta el 30 de junio. Ese se quedó sin transición. Pero Pedro Pérez o María Pérez con 700 semanas también, al 30 de junio no clasifica con la transición porque no las completa, porque aquí hay 30 de junio, hay 25 semanas. Pero para esas personas hay una solución. Muchos de esas María Pérez y Pedro Pérez que hoy no están en transición y que le faltan 100, 200 semanas para ajustar las 900 o las 750, puede hacerlo con un mecanismo que se llama cálculo actuarial. Entonces, esas personas trabajaron de jóvenes en cargos informales. Fueron panaderos, le ayudaron a su familia, vendieron blue jeans, en un contexto real, que no haya mentira. Perfectamente, ese empleador que en esa época no le pagó la seguridad social por A, por B, por C. Pedro Pérez y María Pérez, empleador, hágame favor, présteme la cédula, présteme el RUT y pagan por ese señor, o ese señor paga por ellos y ahí recupera las semanas para la transición. Hasta el 30 de junio se pueden recuperar semanas. Otra forma de cálculo actuarial es como trabajador independiente. El decreto 1296 del 22 la tenía facilita, doctor Jaramillo y doctora Ángela. ¿Por qué? Porque a partir del 29 de enero de 2003 era impensable. Tanta gente que perdió la pensión, tanta gente hoy en la orfandad de la vejez porque quería pagar como independientes. Pues el 1296 permitió que a partir del 29 de enero del 2003, cuando salió la ley 797, cualquier persona pague como independiente los tiempos que no ha pagado, e incluso si no se ha afiliado. ¿Qué pasó con eso? Para las personas que toda la vida han cotizado un mínimo, nos encareció. Pero ahora el 3 de octubre hubo el decreto 1225 que le dice, señor, usted puede pagar como independiente 5 años, de 2005 al 2010, o el tiempo que le falta, o el tiempo que necesite. Pero es sobre el promedio de toda la vida. Entonces una persona que hoy gane 15 millones de pesos, esa operación de un año le cuesta 30 millones de pesos. O sea, se subió exponencialmente el pago del cálculo actuarial como independientes. Para dependientes sigue igual, de acuerdo a lo ganado. Entonces lo importante, lo es un acto de responsabilidad, pero si no lo logra hacer, no hay problema. Yo tengo una inquietud Sí. y es, normalmente hablamos de las pensiones como algo pues necesario, obligatorio, una cifra exacta según la cantidad de tiempo y eso. Pero hay algo que son las pensiones voluntarias, es decir, uno puede hacer un ahorro voluntario en una de estas SACAI. Las SACAI van a administrar los excedentes sobre 2.3 salarios mínimos que tienen los afiliados a Colpensiones. Pero las pensiones voluntarias que siguen y que seguramente se van a fortalecer con incentivos tributarios, con más intereses y todo, que es algo alternativo para mejorar el futuro de una persona ante la vejez, las sigue administrando los fondos privados de pensiones. Los fondos privados de pensiones sigue administrando. No se acaban y siguen ejerciendo esa función. Y es decir, no hay condiciones o topes para que cualquiera de nosotros, si tiene un hay deseo de ahorrar. condiciones. No hay condiciones. Lo Ya. importante, usted no puede ahorrar una pensión voluntaria si no está pagando en Colpensión. No es coherente. Hay que cumplir con la obligación de estar afiliado al menos hasta el 2.3. O sea, Colpensiones ahora, ¿qué es? Hagamos una lectura, doctora Arboleda, a Colpensiones. ¿Qué pasó con Colpensiones? Colpensiones era
una pagaduría y de alguna manera lo sigue siendo. Recauda 40 billones de pesos al mes, 20 millones que pagamos los actuales afiliados para pagar y 20 billones que maneja la tesorería. Si a Colpensiones no le gira plata en la Tesorería General de la Nación desde hace 25 años, Colpensiones incumpliría con todos a 1.500, 1.600.000 pensionados que hoy tiene. Porque Colpensiones era una pagaduría, recibía y con lo que recibe el mismo mes paga. Ahora con esta reforma pensional va a haber unos dineros permanentes que van a ser administrados en una cuenta inicialmente con el Banco de la República. Vamos a ver qué dice la Corte Constitucional para que sí haya un ahorro importante y ese ahorro se maneje, se diversifique. Porque yo respeto mucho a los fondos privados, han sido entidades serias. Hoy manejan 400 billones de pesos de ahorro de los colombianos. 400 billones, casi 90.000 millones de dólares. Y esos, el 70% ha sido por utilidad, o sea, por la inversión, por los intereses. El otro 30% es capital puro. Pero a las oyentes de Radio Nacional tengo que decirles lo siguiente. Hoy los fondos privados tienen 250.000 pensionados. De esos 250.000, 150.000 son por vejez. Hay una cifra aterradora. 160.000, sus cuentas pensionales oscilan entre 90 y 150 millones. No se alcanzaron a pensionar con sus ahorros. ¿Sabe quién lo paga? El Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que cuando sea 1 millón de pensionados se va a agotar. Entonces, de alguna manera, los pensionados hoy de los fondos los subsidia el Estado a mediano o a largo plazo. Tenemos ya una pregunta desde la ciudad de Bogotá. Nos conectamos a esta hora con Mónica Pedraza. Mónica, te escuchamos. Muy buenos días. Mi pregunta es con respecto al cálculo actuarial. Yo he cotizado, preguntas con respecto al cálculo actuarial. Yo he cotizado toda la vida en Colpensiones sobre el 40% de mi salario, ¿sí? Hay meses en los que por obligación tenía que presentarle a mi empleador una planilla diferente, o sea, resultaba pagando 3 planillas en un mismo mes, pero eso no me sumó en tiempo, ¿sí? Eran las mismas 4.29 semanas en el mes, así yo pagara 3 planillas diferentes. Quisiera llegar a las 750 semanas en el caso de las mujeres para no estar en la transición, para quedarme en el régimen actual, pero quisiera saber si yo tengo que contar esos valores totales que pagué así no me haya contado en tiempo, o solo para hacer el cálculo los que me contaron en tiempo. Señora Mónica, un feliz día. Las semanas no se duplican ni se triplican. Usted pudo trabajar en una empresa en la mañana y pagó seguridad social por esa empresa, hay mediodía por otra y los fines de semana en otra. Son 3 cotizaciones diferentes o de un mismo empleador. Se suman las cotizaciones, pero seguirá siendo un día, una semana, un mes o un año. Eso es lo que llaman tiempos simultáneos. Se suman lo que cotizó. Ahora bien, si a usted le falta tiempo para las 750 semanas, tiene 2 posibilidades. No depende de la edad. Y esto es una buena norma garantista de la reforma, y es que no hay transición como la ley 100, tener 40 o 35 años. No. Depende es de las semanas cotizadas. Hay 30 de junio, 750 las mujeres o 900 los varones. Usted puede acudir al cálculo actuarial o al empleador omisivo en cualquier etapa de su vida y tendrá su pensión. Las paga su empleador omisivo o las paga usted y adquiere. Hoy en día es un mecanismo muy fácil, porque anteriormente, antes de la ley 100, el cálculo actuarial no existía, y antes del decreto 1226 el cálculo actuarial para independientes menos. Pero usted, por el hecho de cotizar con varias personas o tener varias planillas, no es que vaya a cotizar, le vaya a valer un año por 3 años. Pero su pregunta
señora Mónica, me abre una cosa, me abre una expectativa para explicarle a los oyentes de Radio Nacional y a la mesa de trabajo. Usted lo ha expresado, tenía que presentarle a su contratante o a su empleador o a la persona para la cual trabajaba las planillas donde pagaba ARL, pensiones y salud. Ya se invirtieron los papeles. A usted le siguen descontando de sus honorarios o de sus ingresos el 40% para pagar salud, riesgos y pensión. Pero es su empleador o contratante el obligado a que usted esté afiliada y él descontarle de su nómina y hacerlo. So pena de que no lo hace, aunque no lo dice en la norma, puede haber una solidaridad en caso de que usted falte con eso. Ya no es usted la que le presenta la documentación de que pagó la seguridad social a su empleador o contratante. Es él el encargado de lo que usted recibe, de tenerla pago su seguridad social, que es de sus propios ingresos. Obvio que esto va a ser con mayor rigor a partir del 1 de julio de 2025, pues yo le daría un llamado de atención a las personas, a las entidades que contratan, porque la realidad del país de que empiecen a gestionar eso de una vez. Doctor Palacios, Sí. Bueno, listo, yo ya tengo los más de 62 años y tengo las 1.300 semanas, yo paso el régimen de transición. La tengo clara ahí, pero lo que no tengo claro es la edad de retiro forzoso, que es una pregunta que está metida también en la reforma. ¿En qué quedó lo concerniente a que el trabajador, después de pasado sus requisitos de trabajo para pensionarse, siga trabajando y laborando en la empresa? Y ahí ¿cómo se hace, doctor? Bueno, son dos circunstancias diferentes. En entidades públicas, para empleados reglamentarios, o sea, con posesión, la edad de retiro forzoso está regulada hace 7 años, pasó de 65 a 70 años. Entonces, usted trabaja en el distrito de Bogotá, un empleo normal del distrito, cumplió 70 años, con las semanas o sin las semanas para pensión, se va por la ley. Otra situación es que usted, en su caso, si es empleado público o si está en Ecopetrol y tiene una convención que lo garantice, usted cumple la edad y las 1.300 semanas. Usted podría irse mañana y pensionarse. Pero si no quiere irse, no tienen por qué obligarlo a irse si tienen la calidad de empleado público. Pero hay otro más particular que sucede y no es ilegal porque así lo ha expresado la Corte Constitucional. Pedro Pérez cumplió 62 años, tiene 1.330 semanas y trabaja en una entidad particular. Si esa entidad particular quiere retirarlo de pensiones, lo puede retirar de pensiones y él gestionar su pensión y puede seguir trabajando. Si sigue trabajando, teniendo el derecho a la pensión o teniendo la pensión, porque un pensionado también puede laborar, el empleador está en la obligación de cotizar riesgos y salud, más no pensión. Esto opera para entidades particulares. En el Estado es bien complejo eso. Un feliz día, sí, señor. Tenemos una llamada de El Paso, César. Mi pregunta es la siguiente. Yo en el año de 1972 trabajé con una empresa que se llamaba Tabaco Rubio. ¿Cuánto tiempo trabajó? 5 años. ¿Cotizó o no cotizó? Sí, o sea, se pagaba seguro. ¿Y cuál es su pregunta, señor Ruiz? Mi pregunta es que he estado averiguando por esa platica que hay ahí, porque soy una persona de 74 años y estoy necesitado de esa platica, si me la pueden reembolsar, no sé. Bueno, señor Ruiz, usted está ante un dilema. Vea, si lo hace antes del 30 de junio y trabajó menos de 300 semanas, aún puede solicitar
la indemnización sustitutiva de pensiones, que supongo que fue en el Seguro Social o Colpensiones, que de antemano le digo, es muy poquita. Si en un fondo usted tuviera 20 millones, en Colpensiones para devolución tiene 5 millones, tiene que ir allá, llevar su cédula o si era menor de edad su tarjeta de identidad, procurar en su región, en el Paso, donde hubiera prestado sus servicios, cuál era el NIT patronal, en ese tiempo era número patronal en las empresas, y hacer una búsqueda en el archivo de Seguro Social. Se van hasta el Archivo General de la Nación. Si la encuentra y tiene 4 o 5 millones que le ayuda a descansar mucho. Aún así, vaya usted en su municipio por su edad, por sus dificultades económicas, y esto es para todos los empleados públicos que me escuchan, iniciar con los listados de las personas como don Armando Ruiz, para que estén allá en planeación o en la alcaldía y no vengan vivos a usurparle el auxilio del gobierno para las personas como usted, que va a quedar en 225, 240 mil pesos. La ficha de CISBEN, la inscripción, qué bueno, porque son 2 millones de personas beneficiarias. Esto hay que hacerlo de una vez. Yo estoy seguro que eso no se va a caer en la Corte Constitucional. Y si se cae, en el peor de los casos, el gobierno nacional tiene instrumentos reglamentarios para imponerlo. Estemos en contexto, ir a Colpensiones con todo cariño. Si al final me permiten, yo le doy una dirección para que me escriba y me mande su cédula. Yo hago una búsqueda sin ningún costo para usted. Tengo una pregunta. Sí, doctora, uno de los temas que más llama la atención también para los ciudadanos es el heredar pensiones, ¿no? Ya sea por fallecimiento, por incapacidad, por lo que sea. Este tema, ¿cómo queda planteado en el nuevo sistema que entra en funcionamiento y cómo van a seguir operando precisamente? Porque pues se ha dado mucho el caso de pensiones vitalicias o una persona que queda 2, 3 pensiones por... ¿Cómo va a quedar operando el tema de heredar las pensiones? Doctora Arboleda, me dio usted con un poquito de dolor. Este tema me produce un poquito de dolor porque lo luché mucho en la reforma pensional, en las audiencias que teníamos derecho los ciudadanos a ir a hablar y a protestar y a sugerirle al gobierno. Yo no me perdí una. Y por eso le respondo de la siguiente manera. Para la pensión de invalidez o la pensión de sobreviviente, en nada se afectó. Okay. En nada se afectó. Más bien, para la pensión especial de vejez, por deficiencia que hoy existe, se le dio un mejor tratamiento a la mujer, que consiste en que una persona no sea inválida, que tiene el 50%, sino el 25%, y tiene 55 años y tiene más de 1000 semanas. Hoy le dan la pensión especial de vejez por deficiencia. Esa para la mujer bajó a 50 años. Es el único cambio y favorable. Pero en contexto, la pensión de invalidez y la pensión de vejez no sufrió ningún cambio. Okay. Ni en los fondos privados, ni en Colpensiones. Ahora bien, su pregunta es aguda y de alguna manera hay un clamor. Yo le insistí a los congresistas. En Colombia hay cosas muy, muy tristes. Yo hoy se las voy a contar. Hay convivencias de 20, de 34 años naturales, que no son casados. Pero si son casados, una persona ignorante le logran un divorcio, en una rabieta y todo. Desaparecen 40, 50, 30, 25 años de convivencia. Porque es que la familia es una empresa. Cuando usted convive con su compañero, con su esposo, tienen hijos, en la edad juvenil han formado una empresa, con la educación, con los valores, con el trabajo. En una rabieta o en un problema de cualquier tipo, se separan. Y la peor parte es si son compañeros. Entonces, cuando hay separación legal, se borra la pensión. Llega la muchacha muy bonita o el chico muy guapo, se hace compañero de esa persona, muere esa persona, y la esposa que fue su esposa o su compañera de toda la vida, sin nada, y el otro con una pensión. En Colombia hay que entrar a regular las pensiones para familias divorciadas. También hay otra cosa de legitimidad. Sé que hay unas personas allegadas a mí que no les gustan este tema. No les gusta el tema y son mis amigos y he trabajado para ellos como abogado en pensiones.
Hay hogares que hoy en día, doctora Arboleda y Carmen, tienen 43 mínimos entre los dos. Pedro Pérez, 23 mínimos. La esposa, 22 mínimos. Son 45 mínimos. Son 60 millones de pesos. Se muere la esposa, ya los hijos son mayores, ellos son personas pudientes, y sigue la pensión vitalicia para el esposo o la esposa sobreviviente. Hay pensiones de sobrevivencia hasta de 40 millones de pesos para una misma persona. Esto hay que repensarlo sin alterar los derechos adquiridos. Pero en un país donde 3 millones de adultos oscilan entre la miseria y la pobreza y no tienen pensiones, hay que repensarlo. Otro tema sobre la sobrevivencia, y es las parejas muy adultas con jóvenes. La ley no se modificó. Hoy una persona menor de 30 años convive con un señor de 65 años, se muere por la ley de la vida, y señor de 65 años no tiene hijos, y esa persona queda pensionada, si tiene menos de 30 años, queda pensionada por 20 años. Si tiene un hijo o adoptó un hijo con su pareja, queda pensionada vitaliciamente. Eso hay que repensar. Me parece que cuando el compañero tenga menos de 35 años y no menos de 30 años, hay que buscar unas causales para que no se vuelva un negocio no nada claro. Las pensiones de sobreviviente de parejas donde uno de los dos es muy joven. La reforma en su contexto es muy buena, pero a mediano plazo quedaron cosas para mejorar, incluyendo a los discapacitados, la enfermedad mental, las juntas regionales, que es una alcahuetería. Una persona de un contexto pobre o de cualquier condición tiene que ir en unas condiciones devastadoras para que digan si tiene invalidez o no, sin mirarle la parte integral que es la parte mental, donde hay tanta enfermedad mental. Las juntas regionales es una de las instituciones que nació con la Ley 100 y están en mora de ser replanteadas en cuanto a la calidad de sus miembros y sobre todo en la evaluación de los pacientes donde son maltratados y engañados. No en todas las veces. Y creo que Alejo tenía... o Carmen. Sí, preguntarle, señor Oscar Iván, por esas semanas, usted hablaba ahora de las semanas simultáneas, preguntarle por las semanas de la gente que prestó servicio militar, que también es una de las consultas que tiene la gente, y en donde hay un desconocimiento, ¿no? Y es que en algunas ocasiones esas semanas también se tienen en cuenta a la hora de sumarlas, y esto pues con miras mucha gente a ese régimen de transición. Sí, yo necesito saber eso ahí. Alejandro Pesca, a ver. Desde que me saludó, habla de semanas, y el doctor Jaramillo es más agudo y ya se destapó ahora. Hablemos de semanas. Las semanas de servicio militar computan para la pensión. Cualquier tipo de pensión, invalidez, vejez o muerte. ¿Y cómo se solicitan? Hoy por los medios, personalmente un derecho a petición o por internet. Un derecho de petición. Hoy las certificaciones de entidades públicas para efectos pensionales se llaman CETIL. CETIL. C-E-T-I-L. Y ese CETIL ya es electrónico, es entendible y es fácil. Y usted lo lleva al Fondo Privado de Pensiones o a Colpensiones. Ya, si usted así le aparezcan en la historia laboral de Colpensiones, que es otro llamado de atención, hay que estar revisando las pensiones, la historia laboral, y a preguntar, se le lleva con pensiones al fondo si aún no están allá. Segunda, otro tipo de semanas que existen, las personas hace muchos años tenían unos servicios de supernumerarios, y hasta hace 10 años, sobre todo en tiempos electorales con la registraduría o el censo, trabajaban 1, 2, 3 meses, no se tenían en cuenta para las pensiones. Hoy en día, sí, esa persona consigue un certificado de que trabajó como supernumerario 3, 4, 5 meses, lo puede pelear directamente o ante un juez. Y también hablando de semanas, hace 4 o 5 meses la Corte Suprema de Justicia, muy garantista, sacó una explicación de que el año en Colombia es de 365 días y una fracción, o sea, 52.14 semanas. Pero después de la Ley 100, abusivamente
a las personas le contabilizan 360 días. Entonces, doctora Arboleda, me llamaba más de 2.000 personas que iban a demandar. No, esa gabela de los 5 días en 20 años son 100 días. O sea, son 16 semanas. Es muy importante para cuando a esa persona para pensionarse le falta un centavo para el peso. De resto no es relevante. Y esto lo cerró la Corte, la Honorable Sala Laboral de la Corte. Pero afortunadamente quiero contarles que esto nació hace por ahí 12 años en el litigio de baranda de nosotros los abogados. Un día muy angustiado para una señora que necesitaba 1029 semanas, que es la ley 71 del 88, Sí. tenía 1017 semanas. Ah, no, le Doctor faltaba. Ricardo, 12, pero no había nada que hacer, porque si te falta menos de media semana, por aproximación se va. Entonces yo me voy para el Instituto de Pesas y Medidas, que es del Ministerio de Comercio, y me fui para el laboratorio astronómico de Bogotá, de Colombia, que administra la Universidad Nacional, y saqué sendas certificaciones de que el año, en cualquier parte del mundo, era de 365 días, 5 horas, como 28 minutos, 43 segundos, y hay un principio constitucional, que es la realidad sobre las formas. Y ahí nos ganamos esa pensión, pero ya nunca había subido la corte en una excelente casación. Esa quedó claro. Hay que estar vigilante y pelear hasta el último día cotizado y no permitir que se la roben, ni robarse usted mismo. Cuando usted es independiente y no cotiza, se está robando a su futuro. La pensión Ese- es un ese- derecho, ¿no? Mi Sí, papá sí. es Y una obligación cotizar. Mi papá es carpintero y hay que decir que gracias a la disciplina de mi mamá, que le insistió toda la vida, cotice, es que ahora está aspirando ya a su pensión. Amén, amén. Eso es una bendición. Tenemos- Que nos ha llevado- Asterisco al pie de página. Hoy me metí a la página de Colpensiones para ver cuántas semanas tengo cotizadas Sí. y está caída. Yo creo que tanto Sí, usuario hoy yo No, por también están tanto- estaba enloquecidos. metiéndome y no... Un llamado a Bueno, la pues estarían paciencia. con pensiones. Estoy en Felicitaciones. Colpensiones. Sí, Respeto yo mucho los fondos tenemos privados. una llamada desde Pamplona. No, yo tengo dos preguntitas, dos inquietudes. La primera, pues soy madre de un joven de 23 años con discapacidad. Yo he querido que él adquiera el servicio de empezar a pagarle pensión para que él en algún futuro pueda acceder a una pensión. Resulta que no puedo hacerlo. Colpensiones me dice que no lo puedo hacer. ¿Por qué motivo no se puede hacer eso? Y segundo, si la pensión voluntaria es heredable o no. Aló. Sí, la pensión voluntaria. Doña Miriam. Sí, Doña Miriam, Miriam. la pensión. Un saludo a la gente de Pamplona, ciudad histórica, hermosa. La pensión voluntaria no es heredable. Es heredable los recursos que uno tenga allí y en caso de fallecimiento sin disfrutarla, esa sí es heredable. Segundo, en el caso de su hijo y las personas discapacitadas gravemente, porque tienen más de un 50%, y sobre todo si es de índole mental es peor porque necesitan una ayuda permanente. Desde hace 6 años las Cortes han venido diciendo que por esas personas no se paga pensión, porque esas personas, y esto ha cambiado mucho, se supone que yo pago pensión porque yo produzco para esa pensión. ¿Produzco trabajando o produzco siendo un rentista? Si su hijo administrara bien y es un rentista, tendrían que admitirlo en pensiones, pero de resto no. ¿Qué hay que hacer con su hijo? Dios no lo quiera, usted falta hoy. Y si usted no tiene 50 semanas en los últimos 3 años cotizadas, su hijo se queda sin nada. Si usted falta hoy y tiene 50 semanas cotizadas, pues es para su esposo, compañero, si lo tiene, para sus hijos menores de 25 años estudia y para su hijo inválido en cualquier edad. Eso todavía existe, eso no lo modificó la ley. Es más, hay muchas familias, hay muchas personas inválidas, sobre todo en condición de discapacidad mental, que tienen derecho y hoy la familia no reclaman. Lo importante es que esa enfermedad se hubiera estructurado lo suficiente antes del fallecimiento del padre o madre que dependía. Además, hay también, sigue vigente
la pensión especial por hijo inválido. Cuando uno tiene un hijo inválido a cualquier edad y el padre o la madre necesitan para el cuidado de ese hijo estar en su casa y está cotizando, cuando usted cumpla, si está en Colpensiones, 1.275 años, 1.275 semanas, que es este año, y 1.250 el otro año, usted puede solicitar la pensión especial por hijo discapacitado. Son las dos alternativas para no desproteger a su hijo. Hay algo en la ley que ahora que comentaba me quedé corto. Fue otra de las falencias de la ley por omisión, no por omisión, voluntad hubo y hay, pero hay que empezar con los discapacitados. Colombia tiene 1 millón de discapacitados, tienen 300.000 que necesitan cuidador permanente y ese problema no puede ser ajeno a la seguridad social donde está su hijo. Un feliz día, doña Miriam. Bueno, agradecemos a Miriam y a toda la gente que hasta ahora se comunicó con nosotros. Darle también pues las gracias a Óscar Iván Palacio, abogado pensional, por este tiempo, por tomarse toda la pedagogía y la paciencia para responder todas las preguntas. Sabemos que es un tema, pues para los que no somos expertos no es fácil. Usted decía que, pues si quiere, para ir cerrando, nos da una cuenta, un correo, perdón, para que la gente claro que sí. le haga ahí las preguntas. Sí. Doctor Jaramillo, a usted, a la doctora Arboleda, a Carmen y a Alejandro Pesca, muchas gracias por su bondad en permitirme llegar a los colombianos, por los controles, por Juan José Macías. Por favor, cotizar, cotizar, cotizar. No es un acto de caridad, es una responsabilidad con usted, con su familia, con el país. Personas de 20 años solo se pueden morir y dejar una pensión para su familia. O personas de 90 años. En segundo lugar, cualquier dificultad que tengan interpretativa, pueden comunicarse con el correo oscarivanpalacio@gmail.com o cualquiera de mis redes sociales donde está abogado Óscar Iván, en Twitter, en Instagram, en Facebook, que estamos para colaborarle. O por un WhatsApp, que es el 316-299-9999. Y un feliz día para todos. Muchas gracias y muchas gracias. Gracias, Óscar Iván, y gracias a toda la gente que hasta ahora se comunicó con nosotros.